Bueno, entonces, lo que vimos la clase pasada, vamos a hacer un repaso sobre grafos. Primero, ¿se acuerdan que grafos va a ser una estructura no lineal? Que la vamos a representar gráficamente, a través de nodos unidos por estas líneas o pueden ser flechas, y vamos a llamar a cada nodo vértice. En la teoría de grafos, cada nodo va a ser un vértice y las líneas que los unen van a ser las aristas. Entonces vamos a decir que un grafo entonces es un conjunto finito, puede ser finito, de vértices unido por aristas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos representaciones como esta, que son simplemente vértices, o uniones entre vértices a través de aristas que no tienen un punto de conexión que sea un vértice, por ejemplo, en este caso donde tengo aristas que simplemente se bifurcan, esos no son ejemplos de grafos, ¿sí? ¿Se acuerdan que al grafo lo íbamos a definir como un conjunto, como se representa en la matemática, donde está formado por dos partes? Un conjunto que son todos los vértices, de alguna forma yo conozco la cantidad de vértices, y después tengo un conjunto que son las aristas, que se define como un par, donde puedo definir el vértice de donde parte una arista hacia el vértice donde llega la arista. Y dependiendo del tipo de grafo, si es un grafo que está orientado, o sea que tiene una dirección, yo voy a poder definir un grupo de vértices eh, en una u en otra dirección. Por ejemplo, en este caso, yo tengo entonces un grupo B, que es un grupo de vértices. El grupo B está formado por 6 valores, esos 6 valores se representan como los 6 vértices. Y después tengo el grupo E, que es el grupo de aristas, que a su vez es una especie de subgrupo donde cada parte interior de ese grupo es la conexión entre el valor de un vértice de origen y el valor del vértice de destino, 1 con 2, ¿cierto? Como este grafo no tiene dirección, básicamente cada línea no tiene una punta de una flecha que me dice que puedo ir de un lugar hacia otro, puedo entonces decir que la conexión de 1 con 2 es lo mismo que yo diga 2 con 1. Por eso, en este conjunto, van a ver que yo digo, el 1 se conecta con el 2 y el 1 se conecta con el 5, y no necesito agregar un grupo que diga 5 con 1 y 2 con 1. No es necesario escribir dos veces cambiando el orden de los vértices, porque al no tener dirección, directamente se sobreentiende. Por eso este grupo es más acotado. Ahora, si yo tuviera un grafo que está orientado, tendría que clarificar cuáles son las conexiones que puedo tener, porque de esa forma yo voy a poder después realizar operaciones sobre los grafos. Operaciones similares a las que yo puedo hacer con árboles. Voy a poder recorrerlo, voy a poder buscar algún valor, o sea, recorrer o buscar. Tengo que poder insertar valores, tengo que poder eliminar inclusive, ¿sí? Lo otro que vimos también es que los grafos tienen 4 variaciones, o sea, 4 definiciones. Unos que se los denominan grafos no dirigidos. Claramente era el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Donde tengo estos círculos conectados por líneas sin flechas, por ende decir que partir de A y llegar a B es lo mismo que decir que parto de B y llego a A. Y después sí ya tengo los que son grafos dirigidos, en donde le tengo que dibujar una punta de flecha. Eso lo que me quiere decir es que si yo parto de un nodo A un nodo B, y no existe otra línea o flecha que vaya de B a A, no puedo conectarme de esa forma.
Por lo tanto, partir de A hacia B no es lo mismo que partir de B hacia A, no existe. En este tipo de representaciones, si yo quiero poder partir de un nodo y llegar al otro, cuando se tiene una dirección, yo tengo que dibujar a su vez otra línea que tenga la punta de la flecha hacia el otro lado. Este tipo de representación a veces se las ve, o a veces se ve entonces la separación entre dos líneas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, tengo estos dos tipos de clasificación de grafos, dirigidos y no dirigidos, y a su vez tengo dos tipos más, que son los cuando son grafos conexos y no conexos. Conexos cuando todos sus vértices están unidos por líneas, ¿sí? Por aristas, y no conexos cuando yo tengo un grupo de vértices en los cuales cierto grupo está conexo y otro grupo no. O sea, tengo islas. ¿Cómo yo determino esto? Bueno, yo puedo, otra vez, volviendo a mi definición, cuando yo diga que tengo esta cantidad de vértices y empiece a leer los valores de sus conexiones, puede ser que cuando yo empiece a dibujar mi grafo, en base a esta información, me encuentre con un escenario como esto. Pero estoy seguro que todo esto es un mismo grafo porque en el grupo de vértices seguramente hay vértices acá que no están conexos entre sí, forman islas. Esas islas existen porque posiblemente existe alguna explicación para el sistema, el software o inclusive matemáticamente que se necesite aislar estos valores, ¿sí? Hasta acá veníamos hablando entonces, fue un poco la introducción que vimos en la clase pasada de grafos, vimos la terminología, así como en la teoría de árboles teníamos ciertos términos para entender, acá en grafos también lo vamos a tener, o sea, tenemos una lista. Acuérdense que lo más importante siempre es acordarse que son vértices conectados con aristas, y después tenemos variaciones que dicen, bueno, ¿cuánto es el orden? Que es el número de vértices, el grado, ¿sí? Grado de un vértice o B es el número de arcos que lo tienen como extremo. Y usualmente vamos a ver, por ejemplo, el bucle, es una forma de representar también una conexión que parte y vuelve al mismo vértice, que no está acá, pero se puede hacer. Y a veces se habla también de camino y circuito, ¿sí? A veces queremos conocer el camino para llegar de un nodo a otro nodo. La teoría de grafos se utiliza muchas veces para determinar los caminos más cortos para llegar de un punto al otro. Ahora les voy a contar un poco sobre eso. Entonces, el término crear un camino dentro del grafo se refiere a cuántos vértices tengo que atravesar para partir de un nodo, por ejemplo el 0, para llegar al 4. ¿Sí? Y dependiendo de la forma del grafo, yo puedo llegar a determinar eso. Para el circuito es lo mismo, salvo que el circuito es partir de un vértice, hacer un camino, pero ese camino se convierte en circuito cuando parto de un vértice y llego al mismo vértice, después de haber hecho una vuelta, ¿sí? Entonces hasta ahí la terminología. Ya van a ver cuando empecemos a ver en el código o a crear operaciones, cómo de a poco nos vamos a ir acordando de ese tipo de terminología. Hasta acá, ¿alguna duda? Buen día, profe, ¿no? ¿No? Bueno, gracias. Seguimos entonces con los tipos de grafos. Entonces dijimos conexos, no conexos y demás. Esa es una forma de clasificar al grafo cuando lo veo. Y después empiezo a entender a ver para qué me sirven los grafos. Este tipo de dibujo de grafo que tenemos acá, usualmente es poco informativo y
tendríamos que entender para qué tipo de aplicación o sistema lo estamos haciendo. Pero ya cuando empezamos a usar los grafos de otra forma, ¿sí? Usamos otros tipos de valores, empiezan a tener sentido. Fíjense que en los tipos de grafos yo puedo tener un dibujo de un grafo. Es un grafo que, por ejemplo, no está dirigido, porque no le veo flechas, pero sí está conexo, ¿sí? Entonces, también después veo que aparecen valores, puedo tener valores en las aristas, ¿sí? Las conexiones acá tienen un valor. Cuando yo veo un valor en esa arista, digo que el grafo está etiquetado, ¿sí? Ahora, dependiendo del valor, o sea, dice cada arista o vértice tiene asociada una etiqueta o valor. La arista, no el vértice, ¿sí? La arista. La diferencia con los árboles es que los grafos guardan información, ¿sí? Me sirven a mí como programador para guardar información en la arista, a diferencia de solo guardar valores en los grafos, en los vértices en sí. ¿Se acuerdan que con árboles, con listas y demás, los nodos eran los que almacenaban el valor? Las conexiones simplemente entre nodos me permitían construir estructuras lineales o no lineales dinámicas. Yo iba conectando nodos, iba almacenando información en los nodos y mi estructura iba creciendo dinámicamente. Los grafos se diferencian en que pueden, a su vez, tener información acá en los nodos, puedo guardar información en el nodo o vértice, pero también puedo agregarle información en las aristas, ¿sí? Puedo etiquetar esa arista. Y si el valor de esa etiqueta es un valor de alguna forma numérico, digo numérico y de alguna forma porque puedo interpretar algún tipo de otro valor como un valor numérico tal vez, pero supónganse que nos quedamos acá con un valor entero simple, como el 7, el 5, el 3. Bueno, cuando yo veo que esos valores se pueden de alguna forma operar, o sea, se pueden sumar, restar o aplicar alguna operación aritmética, digo que el grafo, además de estar etiquetado, está ponderado o tiene pesos. Tiene pesos de una conexión con otra, ¿sí? Entonces, un grafo etiquetado es el que tiene una etiqueta en la arista. ¿Puede o no puede ser esa etiqueta un valor numérico? Puede ser una letra, puede ser algo que yo necesite almacenar en la arista. Pero si el valor me sirve para aplicar una especie de peso o valor para ejecutar alguna operación aritmética, digo que eso es un grafo ponderado, que básicamente es un grafo etiquetado en el que existe un valor numérico asociado a cada arista o arco. ¿Ven? Y acá estos grafos ya empiezan a tener otro sentido y le empiezan a dar mucho más valor a lo que yo puedo llegar a usar, o sea, ¿para qué puedo llegar a usar un grafo cuando estoy haciendo un sistema? En la teoría de grafos, usualmente, y es muy común ya empezar a verlo, es que a veces se diseñan mapas, ¿sí? Mapas geográficos que me permiten guardar información. Si yo necesito, por ejemplo, construir un mapa de eh, conexiones entre ciudades, yo puedo almacenar ese tipo de información que puede ser de alguna forma compleja en una estructura de grafos y de esa forma hacerla más simple. Yo podría empezar a decir que puedo necesitar un sistema informático en donde yo almacene en cada vértice el nombre de una ciudad, ¿sí? Y entonces después puedo trazar líneas que me indiquen los caminos, rutas o formas que tengo para partir de una ciudad y llegar a la otra, ¿sí? Si en el caso de que yo quiera partir de una ciudad A para llegar a una ciudad E,
y no encuentre una línea directa, quiere decir que yo tengo que hacer un pasaje de la ciudad A la ciudad E. Por ejemplo, porque no hay una ruta directa. Entonces yo tengo que hacer dos intersecciones y pasar por una ciudad. Ese tipo de información de decir, necesito hacer una ruta que me marque por qué ciudades puedo pasar, qué ciudades sirven como conexión, o sea, si supónganse en una ruta nacional yo tengo rotondas que conectan otras ciudades, yo no tengo una conexión directa, sino tengo que partir de un lugar, llegar a un punto que es una rotonda que me abre el camino, yo puedo volver de donde partí o ir a otras ciudades, ¿sí? Ese tipo de diseño de sistemas yo lo puedo conseguir con los grafos, ¿sí? Porque si yo tuviera que construir de alguna forma otro tipo de estructura, piensen en un arreglo, no, me costaría construir arreglos que guarden esa información, me costaría crear listas, pilas y colas, obviamente es difícil, y inclusive los árboles son una especie de estructura que tampoco me va a servir, porque acuérdense que los árboles parten de un nodo de raíz y llegan a un nodo hoja y, y no me dejan volver sobre mis pasos, a menos que obviamente utilice técnicas de recursividad. Los grafos son más flexibles porque no tienen un nodo raíz, y al no tener ese nodo raíz, quiere decir que cualquier nodo puede ser un punto de partida y cualquier nodo puede ser un punto de llegada, como dice la terminología. Yo tengo nodos y aristas, y yo puedo construir un camino que es partir de un nodo y llegar a un nodo, o puedo crear un circuito que es partir de un nodo y llegar al mismo nodo por otro lado. Lo que me está diciendo la terminología es que yo no tengo un nodo base desde donde tengo que empezar a construir mi estructura, ¿sí? No es que tengo un puntero al primer nodo, no tengo un puntero a la raíz, ¿sí? El grafo es mucho más flexible. Y yo entonces puedo pensar en esos sistemas y empezar a representarlos en los grafos. Una forma es, por ejemplo, decir que necesito ponderar o agregar un valor numérico para indicar, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que me conectan desde una ciudad a una rotonda u a otra ciudad. Entonces, si a mí me dicen, tenés que dibujar el mapa para saber cómo llegar de una ciudad a otra, pero a su vez cuántos kilómetros existen entre una y otra, yo puedo hacer esta especie de dibujo y sé que puedo guardar el nombre de una ciudad acá, porque el nodo almacena información, puedo guardar el nombre de la otra ciudad acá, el nodo almacena la información, y después en las aristas coloco los valores posiblemente de la cantidad de kilómetros entre una ciudad y otra, ¿sí? Y de esa forma represento un sistema o datos más complejos en una estructura que me permite crearlos de forma más fácil, ¿sí? Ese es entonces ya un uso que se le da a los grafos en la teoría de grafos, eh, que, que es muy común, y hoy por hoy ustedes ya se pueden ir imaginando que eh, tenemos los dispositivos, digamos, con GPS, que nos van indicando cómo transitar, ¿sí? Piensen en un sistema de GPS y traten de pensar cómo representarían toda la información que tiene el GPS en alguna de las estructuras que habíamos visto hasta ahora. Yo ahora les estoy contando lo de los grafos y les estoy dando un ejemplo de uso, y de alguna forma ustedes se pueden empezar a ingeniar cómo funcionaría, por ejemplo, un GPS, que me va diciendo cómo ir de un lugar al otro. Obviamente que a mayor nivel de detalle tengo grafos más complejos, porque acá yo hablaba de un grafo que me dice conexiones entre ciudades con kilómetros. Tal vez en el GPS de una ciudad, que yo tengo muchas más calles, eh, tengo avenidas y demás, ya el diseño del grafo es un poco más complejo. Pero también se puede, de alguna forma, buscar una representación de grafos que me puede ayudar a modelar ese sistema. Me siguen hasta ahí, ¿no?
Entonces, esa es una forma. Otro tipo de grafo es el que se llama el multigrafo, que es el grafo en el que se permite, dice, en el que se permite que entre dos vértices exista más de una arista o arco. ¿Ven? Es esto. Esto se llama multigrafo. Entre esta arista y esta arista existen tres caminos. Esto es lo que se llama un bucle y demás. Este tipo de representación también sirve para, usualmente se lo va a ver o se lo menciona en sistemas para vuelos, para aviones, donde ustedes saben que no existe una ruta particular, o sea, yo puedo volar de una ciudad a otra, obviamente no hay una ruta, pero los aviones tienen rutas en los aires, ¿cierto? Eh, y los aviones necesitan sí o sí pasar por ciertos puntos, por torres de control. Un avión cuando vuela siempre vuela por suelo, no va por el mar a menos que tenga que cruzar, ¿no? Pero intenta volar lo más posible siempre por suelo, porque va pasando por las distintas torres de control que le van marcando el destino, la ruta. Entonces, en ese tipo de sistemas, eh, se pueden tener diferentes conexiones. Entonces, una ruta de vuelo para un avión puede estar a una altura, 10.000 pies. La misma ruta para otro avión puede estar a 15.000 pies y otro a 20.000 pies. Estoy inventando, ¿no? Pero para evitar que los aviones colisionen, se los elevan a distintas alturas, pero las conexiones siempre son las mismas, ¿sí? Entonces yo puedo, de alguna forma, si tengo toda esa información, ¿cómo la puedo representar? Bueno, los grafos son una representación de cómo organizar un sistema de rutas aéreas eh, este, en aeropuertos que son más complejos o en todo el mundo, en realidad, porque las rutas son internacionales y nacionales. Por eso a veces se escuchan eh, cuando una aerolínea nueva quiere entrar, por ejemplo, a volar en Argentina, tiene que solicitar rutas, porque puede ser que algunas rutas ya están cubiertas, entonces algunas aerolíneas dicen, bueno, yo voy a cubrir rutas que no se estén cubriendo, y, y eso significa justamente que lo tienen que definir en un sistema a ver qué rutas ya están ocupadas o no. No es que un avión viene y vuela como quiere, ¿no? eh, Fuera de ese sistema, o sea, de esa parte política, está el tema de cómo representar esa información, ¿cierto? Y finalmente hay otro tipo de grafo que es el árbol. El árbol ustedes ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos como una forma de estructura no lineal, pero siempre me gusta entonces aclarar que que el árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, ¿sí? Sabemos que los árboles se conectan todos los nodos, no necesariamente todos con todos, justamente. Otra cosa que tiene el árbol es que tiene flechas, o sea, siempre puedo ir en una dirección y no en otra. Entonces, si yo me fijo en la definición de grafos, puedo pensar que el árbol es un grafo que está conexo, que no tiene ciclos como estos, y inclusive debería agregar acá que también está dirigido porque yo parto de la raíz hacia los nodos hoja, ¿sí? Que están al final del árbol, y no puedo volver sobre mis pasos. Entonces, inclusive yo diría también que tiene flechas, ¿sí? Las conexiones en los árboles tienen flechas hacia abajo, desde la raíz hacia las nodos hojas. Y al tener flechas, lo que hace es que el árbol tenga un nodo raíz desde donde parten todas las demás conexiones. Entonces, esos son algunos de los modelos de grafos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Están conmigo todavía? Sí, profe. Bueno, voy a abrir el IntelliJ antes de pasar acá a la próxima filina.
Bien. Se está abriendo el IntelliJ en mi otro monitor. Bueno, acá ya les... Esperen, ahí ya levanto. Bien. Bueno, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan de nuestro proyecto de estructuras lineales y no lineales? ¿Sí? Entonces, ahora ustedes, si ya habíamos visto, vuelvo acá con mi carpetita, que en el IntelliJ, perdón, en el GitHub, en la parte de práctica, ¿sí? de la materia, ustedes habían visto que teníamos todas estas estructuras de árboles. Yo eh, los invité a que el fin de semana traten de ver si podían descargar y construir esta estructura. No sé si pudieron hacerlo, pudieron probar los métodos, los recorridos y demás de lo que eran los árboles. Y ahora ya tenemos otra carpeta. Ustedes, si se fijan en el GitHub, van a ver también grafos, ¿sí? Tenemos también un conjunto de carpetas, ¿sí? Perdón, una carpeta con un conjunto de clases que son para grafos, ¿sí? Fíjense, voy a crear acá otra vez un nuevo paquete, como siempre hacemos. Le voy a poner grafos. Esperen que ahí me equivoqué, le voy a dar refactor. Grafos, perfecto. Y lo que vamos a hacer entonces es de mis carpetas, acá tengo varios tipos, ¿sí? De grafos. Vamos a empezar siempre por el básico, el nodo grafo. Elegimos una clase y fíjense que si falla el código, ¿se acuerdan la vez pasada que nos fallaba el código? Simplemente seguíamos, si nos pedía el nombre de alguna clase particular de Java, veníamos y copiábamos ese texto y lo llevábamos, ¿cierto? No había que preocuparse porque todo el código que está acá tiene que funcionar. Entonces, lo primero que hago es pego el nodo grafo, que yo sé que es mi estructura más básica, ¿sí? Hay distintas formas. ¿Saben qué? Vamos a hacer así, para un ratito. Antes de empezar a hablar de esta estructura, capaz que necesitamos ver teoría. Déjenme 5 minutos y lo construimos. Vamos a ver un ratito más de teoría. Yo quería avanzar con algo de práctica, que por ahí los entretiene un poco más, para que no sea tan muy monótona la clase, y no sea solo un monólogo. Pero quiero contarles, antes de seguir, un poco cómo se representan los grafos, ¿sí? Porque, a ver, es interesante esto que yo les digo, pero ¿cómo convertimos esto a código? ¿Sí? Todavía ninguno de ustedes me reclamó eso, ¿no? Porque la vez pasada también me habían preguntado cómo hago todo esto en código. Bueno, vamos a ver entonces, si yo soy un programador con el lenguaje Java, cómo diseño esta estructura, porque hasta ahora vimos las otras. Entonces vamos a pensarlo, cómo lo diseñaría yo en Java, cómo almaceno este tipo de información, y después vamos a Java y vemos cómo lo podemos construir, ¿sí? Y ahí van a entender un poco las siglas. Un ratito más entonces de teoría y después pasamos. Hay distintas formas de representar los grafos. Formas para representarlos o para usarlos. Algunas son más prácticas, otras son más simples, ¿sí? Y vamos a elegir algunas. O sea, yo acá les voy a mostrar algunas de las técnicas que hay. Vamos a aprender, o por lo menos a construir una. Lo vamos a hacer simple para que se entienda, y después, como siempre, como toda estructura o algoritmo,
siempre están abiertas estas estructuras a que ustedes las mejoren, busquen otras formas y demás. ¿Sí? ¿Sí? Al igual que fuimos haciendo con el resto de las estructuras. Entonces, ¿cómo representar un grafo? Una de las formas que se representan grafos se dice a través de pares de adyacencia. ¿Sí? Si yo vuelvo, los voy a marear un rato, pero vuelvo sobre mi teoría, perdón, acá vuelvo a la terminología. Sobre la terminología habíamos visto nodos adyacentes, que dice vértices conectados por una arista. ¿Sí? Dos nodos son adyacentes cuando tengo una arista que los conecta. ¿Sí? Si yo este nodo con el nodo 3 no tengo una arista que lo conecta directamente a ambos, entonces no son adyacentes. Sí, en todo caso tengo un camino que me puede llevar desde el 0 al 3, pero no son adyacentes. ¿Sí? Entonces, una forma de representar se llama pares de adyacencia. ¿Sí? Entonces, si yo tomo este grafo, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear una estructura muy simple donde a través de almacenar o detectar cuáles son los pares de adyacencia, yo puedo ir definiendo. Fíjense, de nuevo, no hay código acá, pero lo podemos pensar al código, ¿cierto? Es la teoría más que el código. Dice, el par de adyacencia se puede representar, dice, es una lista de pares donde cada par representa una arista. Se representa usando un arreglo donde cada posición corresponde a una arista que une un par de vértices. Acá dice un arreglo porque es una estructura tal vez más dura, más rígida, y me sirve para conectar. ¿Cómo hago yo para construir o representar este grafo? Bueno, tengo que detectar todas las conexiones que tiene, ¿sí? Es una estructura más rígida en el sentido que yo cuento y me fijo cuántas conexiones hay en el grafo, creo un arreglo de ese tamaño, ¿sí? No se fijen en los valores acá, 0, 1, 2, 3, porque un arreglo empieza de otros valores, pero esto es como una especie de arreglo, y voy conectando y digo que en la posición, bueno, 1, guardo la adyacencia entre dos pares, entre 0 y 1. En la posición 2 del arreglo guardo 1 y 2, en la posición 3 guardo 2 y 4, y así sucesivamente. Fíjense que este grafo no tiene flechas, ¿sí? Y tampoco está ponderado. Es un grafo bastante simple. Entonces, para una estructura simple, yo puedo usar una especie de par de adyacencia. Puedo usar una lista, o acá dice puedo usar un arreglo. No es, si es lista es más flexible, si es arreglo es más rígido, pero es una forma más rápida, es usando algo como un arreglo y guardándole estos valores. Este conjunto de valores 0, 1 puede ser simplemente una especie de clase nodo, donde me dice vértice 1 con vértice 2 y guardo esa información. ¿Sí? Todo tipo de representación de grafos van a tener ventajas y desventajas, ¿sí? Fíjense que la ventaja es simple de parsear. Yo sé que puedo recorrer el arreglo con un for y voy viendo los pares de adyacencia y conocer cómo está construido el grafo de una forma más fácil, ¿sí? Desventaja, dice, hacer cualquier operación es difícil y lento. Por lo general, solo se usan para la entrada en los problemas de grafo. O sea, si yo quiero representar un tag grafo de una forma más simple, puedo hacerlo con un par de adyacencias, porque ustedes ya conocen lo que es un arreglo, y dentro del arreglo inclusive pueden de alguna forma guardar su primer nodo muy básico que diga con dos valores enteros, por ejemplo, vértice 1, vértice 2, ponen 0, 1 y lo guardan eso adentro del nodo, del arreglo, y ya tienen una representación del grafo. Dice que hace cada operación difícil porque, claro, es una estructura muy rígida. Si yo uso un arreglo, no puedo crecer dinámicamente. Y si yo quisiera hacer
operaciones de insertar nuevos vértices o ni siquiera insertar vértices. Si yo quisiera, supónganse, abrir un nodo adyacente 0,3, ya esta estructura es, si yo usara un arreglo, ya no puedo hacer 0,3 porque el arreglo se va a quedar sin lugar y tendría que crear un arreglo con una posición más para agregar nuevas conexiones entre dos nodos, ¿cierto? O dos vértices. Entonces, eso es la opción en cuando vos decís lista o se dice que es una lista de pares. Si yo defino una lista, voy a poder crecer dinámicamente y agregar nuevos valores. ¿Se entienden? Pero hasta ahora es la forma más simple, sirve para nodos básicos. Fíjense que inclusive el valor de las conexiones o de las aristas acá no está, o sea que tienen que ver en esta opción como una opción para probar cómo almacenar información. Siempre la coloco como un punto de entrada, es poco práctica, pero es una forma, ¿no? Después de todo, es una forma. ¿Dudas hasta acá? No. No, ¿no? Bien. Otra forma que se usa mucho y que se utiliza en realidad cuando yo voy a trabajar con estructuras de nodos, perdón, con estructuras de grafos que cumplan un poco con la teoría de grafos. Vuelvo un ratito a la teoría. Ahí. Vieron que la teoría dice, entonces, que un grafo se puede representar por dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un grupo cerrado o finito de vértices, yo sé que son 6 vértices, y conozco el grupo E, que es el de las conexiones entre los vértices, y además la teoría acá me dice que las aristas, vuelvo un poquito a la definición, tengo el grupo entonces de vértices, el conjunto de aristas, y me dice que E, ¿sí? el conjunto que me define las aristas o conexiones, se encuentra incluido en B por B, ¿no? La multiplicación de vértices por vértices, ¿sí? Donde B suele ser finito. O sea, el grafo por ahí es una estructura que una vez que la construyo, voy agregando más caminos y demás, pero los vértices se mantienen dentro de todo finitos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema o una aplicación en donde necesite definir esto, puedo basarme en esa teoría y representarla a través de una matriz de adyacencia. No necesariamente tengo que usar una estructura del todo dinámica, como veníamos haciendo hasta ahora, con nodos, con punteros entre sí. ¿Por qué una matriz de adyacencia? ¿O por qué este tipo de estructura? Si yo conociera la cantidad de vértices que hay, por ejemplo acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Está hecho de alguna forma a propósito, pero para que me entiendan, si yo ya conozco los vértices, o sea, conozco mi conjunto V de vértices, que va del 0 al 6, son 7, yo puedo decir que la teoría dice que V, que es el conjunto de vértices, va de 0 a 6, E es el conjunto de conexiones, pero que está incluido en V por V, ¿sí? En vértice por vértice. Entonces yo podría decir, crear una matriz cuadrada que tenga V por V, ¿sí? La cantidad de vértices como columnas y la cantidad de vértices como filas, ¿sí? Y las conexiones o las aristas entre cada par de vértices simplemente se puede representar dentro de la matriz como, por ejemplo, decir, como un valor entero o booleano, si quieren, 0 true false o 0 1, en donde yo puedo decir, bueno,
si existe una conexión entre un vértice y otro, esa conexión la voy a marcar con true o, por ejemplo, con el valor 1. Y si no existe una conexión entre un vértice y otro, por ejemplo 0 con 3, ese valor en la matriz va a valer false o 0. Fíjense acá, para este grafo, yo puedo construir una matriz y esa matriz puedo decir 0 con 0. O sea, este vértice con este vértice. ¿Se conecta de alguna forma? No, porque no existe, ¿se acuerdan? Un bucle. Por ende vale 0. Pero si yo digo 0 con 1 y veo un 1, quiere decir que hay una conexión. 0 con 2 no hay conexión, 0 con 3 no lo hay, 0 con 4, con 5 y con 6. Todo es 0. Básicamente digo que el 0 se conecta con 1. Si miro al revés, ahora digo 1 con 0. 1 con 0, como este grafo no tiene flechas, yo puedo representar hacia un lado y hacia el otro, y también dejarlo representado acá. Entonces, 1 con 0 es 1, porque se conectan. 1 con 1 no se conecta, 1 con 2 sí se conecta, 1 con 3 y después el resto es todo 0. ¿Sí? Ya creo que entendieron cómo es la forma de almacenar, entonces 2 con este, 2 con el otro, ¿sí? Y van poniendo un 1. Entonces, represento en una matriz el grafo. Si yo quiero representar 0 con 1 y 1 con 0, como estoy haciendo acá, 0 con 1 y 1 con 0, y lo voy representando hacia un lado de la adyacencia y hacia el otro, van a ver que su matriz se convierte en lo que se denomina en la teoría matemática una matriz espejada, ¿no? Porque yo tengo el eje acá de mi matriz, que son todos estos valores, me representa el medio de mi matriz, y yo puedo ver que hacia un lado de ese medio y hacia el otro tengo los mismos valores, ¿ven? De este medio tengo el 1 para acá y el 1 para acá, el 1 para acá, el 1 para acá, 1, 1, y es una matriz que se dice despejada. Puedo, como no puedo, representar una matriz espejada, pero usualmente cuando el grafo es simple, no tiene valores en las aristas y no tiene flechas, yo puedo usar las matrices, ¿sí? Entonces en la teoría dice una matriz donde cada elemento IJ indica si hay una arista entre el nodo I y el nodo J, se representa utilizando una matriz cuadrada, B por B, como dice la teoría. Se necesita conocer la cantidad de vértices, como dice la teoría, yo tengo un grupo B de vértices. Es ideal para cuando el número de vértices es pequeño y hay que encontrar relaciones entre pares de nodos muy seguido, o cuando el grafo es denso, ¿sí? Tiene bastante información. Entre las ventajas, dice, saber si dos nodos están conectados tiene complejidad simple, es una lectura en la matriz, se puede hacer operaciones sobre esta matriz para encontrar propiedades del grafo, una matriz donde cada elemento IJ indica si hay una arista entre el nodo I y J. O sea, puedo ir recorriendo la matriz. Buscar los nodos adyacentes, desventaja, dice, buscar los nodos adyacentes a otro nodo tiene mayor complejidad, sin importar cuántos nodos adyacentes tengan entre el primero y el último. O sea, si yo quiero encontrar un camino acá, cualquier estructura que sea de este tipo, voy a tener que hacer for anidados, ¿cierto? Porque yo digo, parto de 0, voy a 1, tengo que volver acá, de 1 puedo ir a 2, de 2 puedo ir a 4, y de 4 puedo ir a 3, tal vez, ¿no? 1, 2, 4, 3. Así voy haciendo operaciones, ¿sí? Recorrer todo el grafo implica mayor complejidad, un poco lo que yo les expliqué. Si la matriz es grande, ocupa mayor memoria, o sea, no es una estructura dinámica, por ende gasto mucha memoria, pero es simple. A ver si tengo otro. ¿Qué tiene esta estructura que me permite trabajar a mí? A diferencia de la anterior, que era simplemente pares adyacentes. Si yo quiero, supónganse que ustedes tienen representado esto, y yo digo, bueno, pero me gustaría agregar una conexión entre 0 y 3, ¿sí? Es simplemente venir y decir que el 0 con el 3 ahora están conectados. Agrego un 1 acá y agrego un 1 acá. Y yo pude
representar eso mucho más rápido que en la estructura anterior. Porque en la estructura anterior yo tendría que agrandar el arreglo, ¿sí? Otro tipo de dato que se puede guardar en esta matriz, que no lo permite hacer la otra, es, yo les decía, pueden tener una matriz de true y false para indicar que hay conexiones entre dos vértices, o pueden, en el caso de que se encuentren con un grafo ponderado, como el que está acá, ¿sí? Donde yo tengo un valor acá entre A y C, yo podría decir, supónganse que hay un valor 5 acá, ¿no? Entre 0 y 1. Voy a hacer de vuelta lo que hice la vez pasada. Abrí mi... Denme un minuto. No me va a copiar. Vamos a dejar de hablar un poco en el aire. Me voy a copiar esto. Ahí está. Entonces yo les decía lo siguiente. Quedó un poquito chiquito. A ver si se agranda o se deforma. Bueno, se deforma un poco, pero no importa. Si ustedes en este tipo de estructuras resulta que quieren de alguna forma decir que acá tienen un valor. Puede ser un poco grotesco, pero ustedes tienen valores en cada uno de estos nodos, ¿sí? No sé, 9, y ustedes me entienden, ¿no? Un 1, bueno, justo el 1, vamos a decir 12, y acá vamos a poner un, no sé, 60. Si a ustedes les dicen, bueno, estas son conexiones entre ciudades y estos son los kilómetros que la conectan, por ejemplo, les dicen representen esta información, las ciudades no van a cambiar nunca, las ciudades ya están, no sé, entonces ustedes dicen, bueno, los vértices no van a cambiar, lo que van a cambiar son los valores tal vez de los kilómetros o de alguna forma hacen una ruta nueva. Entonces esa información ustedes la pueden volcar en este grafo, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, entre 0 y 1, antes tenía un 1 que me representaba que había una conexión. Yo voy a decir, voy a borrar este 1, vamos a hacer algo más grotesco, y digo, bueno, ahora en realidad la conexión entre 0 y 1 es un 4. Entonces coloco el 4 acá. ¿Sí? La conexión entre 1 y 3, la conexión entre, bueno, acá también tendría que borrar, ¿no? Obviamente. Borro acá. Y también esto es un 4. ¿Cierto? La conexión entre 1 y 3 me implica 10. Entonces, digo que entre 1 y 3 es 10. ¿Cierto? Lo mismo va a ser entre 3 y 1. Y me da 10. ¿Sí? Y así sucesivamente. En realidad, lo que voy haciendo es volcando la información de los grafos en la matriz. De alguna forma elimino los ceros y los unos, ya no uso más 1 para indicar que hay un camino, sino que en realidad ahora cada valor que tenga en la matriz va a ser 0 si no hay conexión, y un valor distinto de 0, voy a decir un valor distinto de 0, puede ser 1, como 2, como 3, para indicar el peso que existe de esa conexión. Entonces la matriz me permite almacenar esa información distinto a lo que era el par ordenado que teníamos antes. Inclusive si a mí se me ocurre abrir un nuevo camino acá y decir que este camino me va a demorar 9, yo puedo venir y decir entre 0 y 3, antes no había un camino y ahora lo hay. Entonces digo,
que acá ahora hay 9. Y voy volcando esa información y mi sistema se va readaptando sin cambiar el TAD, ¿sí? Sin cambiar la estructura. Otra cosa que me permite hacer la matriz, yo le había dicho que esta matriz estaba espejada porque este grafo no tenía flechas, pero si yo empiezo a cambiar mi grafo, o resulta que ustedes le dicen, miren, hay un camino para ir de 0 a 3, supónganse que es un camino para ir simplemente, pero no para volver, ustedes ahí pueden poner flechas, supónganse que ponen estas flechas, ¿no? Algo así, o sea, tienen flechas en lugar de simplemente conexiones simples. Entonces su matriz ahora tiene que volcar esta información también en la matriz. Entonces, por ejemplo, la conexión entre 0 y 1, va a ser de 4. Pero como la flecha solo va de 0 y llega a 1, pero no puedo ir ahora de 1 a 0, entonces este valor acá es mentira y ahora en realidad es de 0. Entonces que la matriz me permite representar también el sentido en el grafo. Entonces, con la matriz yo puedo representar grafos, inclusive fíjense que son grafos no conexos, 5 con 6 se conectan entre sí, pero no con el resto. Entonces, en la matriz yo represento grafos no conexos que pueden estar orientados o no, y a su vez tener ponderación, ¿sí? Si yo tuviera, ahora el problema, por ejemplo, para representar es si yo tuviera múltiples caminos, ¿sí? Que parten de 0 a 1, o sea, hacer un multigrafo. Acá ya hace que mi estructura de matriz, la más simple, donde estaba guardando valores enteros, ¿sí? Ya no me sirva, porque ya ahora voy a tener, por ejemplo, 4, 1 con 3 y 1 con 2, ya no lo voy a poder guardar acá. Entonces ahí yo tengo que idear alguna forma de almacenar esta información. Entonces lo que puedo decir es que en realidad mi matriz no va a variar, porque la cantidad de vértices sigue siendo la misma, es V por V, pero lo que puede llegar a variar acá es la información que almaceno. Entonces puedo hacer que cada uno de estos valores que están en la matriz sí sea un nodo, ¿sí? Perdón, mi letra, pero puede ser un nodo donde yo tenga una lista dentro de ese nodo de valores para los distintos tipos de conexiones. Cada uno de estos valores puede ser representado por tal vez un arreglo o una lista de valores. Entonces ahí voy combinando TADs que yo conozco para decir cada nodo está representado por una lista de valores. Entonces flexibilizo aún más la estructura. Entonces, mediante TADs que yo ya vi, TADs o estructuras de datos que ya conozco, como la matriz, diseño a su vez nuevos TADs que me permiten representar estos valores. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, es una cuestión de cómo puedo yo pensar en almacenar esta información que sea óptima para almacenarla y obviamente óptima para poder luego realizar operaciones, ¿cierto? Esas operaciones que yo le decía de crear nuevas conexiones y demás. Obviamente la matriz de adyacencia, al igual que la estructura anterior, no permite crecer en tamaño, o sea, que alguien venga y me diga, va a haber un nodo número 7 por acá o un nodo número 8. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá de cómo trabajar con matrices de adyacencia o al menos cómo lo podríamos representar? No, profe. Bueno. Bien. La última forma que yo tengo para representar grafos es usar listas de adyacencia, que no son pares de adyacencia, son listas de adyacencia,
¿sí? Las listas vienen a ser un poco más flexibles, ¿sí? En donde lo que yo voy a hacer es basarme en un TAD que ya conozco, listas, tratar de usar siempre ese TAD lista porque sé que puede crecer dinámicamente, entonces en el caso de que yo tenga que, de alguna forma, no sé, el sistema que estoy haciendo me permite agregar cada vez nuevas conexiones. Supónganse que yo ahora necesito hacer un grafo que me represente una ciudad en donde yo voy a ir incrementando el mapa de esa ciudad para cada vez hacerla más grande. O sea, puedo cubrir una cierta cantidad de calles, después más calles, más calles, más calles, entonces va creciendo el mapa. Entonces, en una matriz eso me costaría, entonces necesito representarlos en algo más flexible. Entonces uso una lista de adyacencia. Fíjense, ¿qué es una lista? Entonces, una lista con V elementos, o sea, la cantidad del grafo, donde el elemento número I tiene la lista de nodos adyacentes al nodo I. ¿Sí? Para cada nodo de esa lista se tiene una lista de aristas que parten de ese nodo. Las listas están guardadas en un array de cabecera o una estructura de listas. Si el grafo no es dirigido, entonces cada arista será representada 2 veces. Por lo general se usan grafos esparsos cuando B es grande o cuando tiene multiejes significativos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir acá? A ver, ¿cómo funciona? Es igual, o bueno, acá lo tengo dibujado, igual al par ordenado, pero ya no son pares. Sino lo que yo voy a hacer es, primero y principal, déjenme, si me dejan usar la pizarra, entonces así es más simple de explicarles. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a abrir otra pizarra. Ahí está. Esta estructura es más flexible, pero si yo quiero encontrar flexibilidad, tengo que usar TADs que me permitan ser flexibles. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo puedo crearme un TAD grafo que internamente tenga una lista. Esta. ¿Sí? Las listas sabemos que tienen nodos. Entonces yo puedo decir que cada uno de estos es mis nodos. Si yo lo quiero ver como una lista, yo diría, bueno, acá tengo un nodo que se conecta con otro nodo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, esta lista es la lista se dice de cabecera. Cada uno de estos nodos de esta lista va a representar un vértice. Esto es un vértice, esto es otro vértice y esto es otro vértice. Por ejemplo, el vértice 0. El vértice 0 es este nodo. Pero esta lista, que tiene un puntero a otro vértice, a su vez internamente, acá, como valor, esta lista tiene, a su vez, otra lista. O sea que el valor interno de este vértice es otra lista. ¿Y qué es esta otra lista? Esta otra lista son también vértices. Pero esta otra lista, en realidad son los vértices que son adyacentes a este. Entonces yo puedo venir y decir, el nodo 0 es este. Esto es 0. Y el 0, en mi estructura, se conecta con el 1. Entonces le creo un vértice 1. Y no necesito estos vértices, ¿cierto? Están acá. No los necesito porque el vértice 0 solo se conecta con 1. Entonces esto termina ahí.
Resulta que ahora yo tengo el vértice 1, entonces el nodo 0 guardo en mi lista de cabecera otro vértice, porque yo quiero conocer cuál es el conjunto de vértices de toda mi estructura. Entonces tengo el nodo 1. El 1 tiene a su vez otra lista. Esa lista va a ser la lista de nodos adyacentes a 1. Entonces creo un nodo, y ese nodo, digo, el 1 se conecta con, puede ser con 0, si quiero, se conecta a su vez con 2, ¿sí? Y si quiero se conecta con 2, con 0 y con 3, ¿cierto? Cada vez peor, pero bueno. Pero ustedes me siguen, ¿no? Entonces acá voy definiendo una estructura mucho más compleja para nosotros programadores, pero mucho más flexible. Porque acá yo puedo guardar mucha más información y puedo decir, bueno, en el caso de que, por ejemplo, 0 que se conectaba con 1, ahora se conecta con 3, simplemente vengo y le conecto, busco el nodo 0 y le conecto otro nodo, ¿sí? Si yo quiero, de alguna forma, hacer un grafo que sea conectado, ¿sí? Por ejemplo, esto va así. Yo puedo decir, bueno, el 0 se conecta con 1 y el 0 se conecta con 3. Pero el 1 no se conecta con 0, entonces puedo quitar y reajustar mi estructura. Entonces también puedo representar nodos que sean dirigidos, ¿cierto? Y si quiero guardar ponderaciones, como era en la matriz, yo puedo guardar acá en los valores de estos nodos, o sea, yo digo, este nodo se conecta con este nodo, yo puedo decir que cada nodo acá tenga el valor del vértice, 1, y a su vez otro valor que sea el peso, 10. Entonces, cada nodo que se conecte con este va a decir cómo llegó a este nodo y qué peso tiene. Con el 3 puede decir 3 y 5, ¿sí? Entonces también puedo usar estos nodos para almacenar esa información. Si yo digo que el nodo 0 se conecta con 1 3 veces, y en las 3 veces usa valores distintos, 9 y 7, lo que me dice es que yo puedo seguir agregando nodos acá para seguir representando. Digo, se conecta con 1, con 10, se puede volver a conectar con 1, pero con otro valor, 9, se vuelve a conectar, o sea, voy guardando la información como una lista, y se vuelve a conectar con 1, pero con 7. Y a su vez se conecta con 3. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esta es una estructura mucho más flexible, la más flexible de todas, y me puede cubrir de cualquier caso. Imagínense que yo digo ahora, existe un nuevo nodo que es el 7, y existe un nuevo nodo que es el 8, donde se conectan así, por ejemplo, ¿no? Y varío mi grupo de vértices. Ya sé que en un par de adyacencia no puedo porque tengo un arreglo. Ya sé que con una matriz esto también es complejo, pero con esta estructura sería simplemente decir que en mi lista de cabecera que está acá arriba, agrego 2 nodos más, agrego el nodo 7, y agrego el nodo 8, ¿cierto? Y a su vez, estos nodos van a tener su propia lista diciendo que el 7 se va a conectar con 8 y que el 7 se va a conectar con 4, y el 8 va a decir que se conecta con 7 y con 2. ¿Está? Entonces, este tipo de estructura va a implicar muchísima más codificación para el programador, pero voy a poder ofrecer muchas más operaciones
para crear un TAD, una clase grafo, que sea totalmente flexible. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tengo tres opciones para representar grafos. Cuando yo estoy diseñando un TAD grafo, puedo pensar cómo lo quiero diseñar. Siempre les decía, lo mismo que la otra vez, era, ¿quién? A ver, a veces el programador dice, bueno, lo represento de esta forma, total es simple y codifico menos, o en realidad codifico más yo, pero diseño algo mucho más utilizable y flexible para cualquier tipo de escenario. O sea, si yo diseñara un TAD que utiliza este tipo de estructura, sería muy flexible y serviría para representar todo tipo de grafo, conexo, no conexo, orientado o dirigido y no dirigido, ponderado, no ponderado o inclusive multigrafo. Si elijo matrices, puedo representar varios de las definiciones que dije, pero no la puedo hacer crecer tanto. Y si diseño utilizando un par simplemente ordenado de valores, realmente no, no puedo hacer mucho. Entonces, en esta representación que intenté hacer, lo que quería hacer era mostrarle que esta es la lista cabecera y cada uno de estos valores que están acá son estas listas que se van enlazando. ¿Se entendió? Bueno, Sí. veo un solo sí, espero. ¿Alguien tiene dudas? No. Bueno. Ok. Entonces, ya conocemos la teoría de cómo representar grafos. Obviamente, una es más compleja que la otra, vamos a estar mucho tiempo codificando. Entonces, en los ejemplos que yo les dejé de código, hay distintos modelos. Ustedes díganme, hay distintos modelos de grafos. Hay dos acá, ustedes van a ver seguro en el código, LA y MA, ¿sí? Donde LA es de lista de adyacencia, grafo lista de adyacencia, y MA es de matriz de adyacencia, ¿sí? Con obviamente después ven que tengo TADs anidados, entonces vamos a ir viendo qué son. Ustedes creo que no tienen este grafo temp, ahora vamos a ver qué es. Sí, entonces yo el único que no les representé en código es el par de adyacencia porque les digo, es poco útil. Vamos a tratar de usar, entonces, la matriz de adyacencia primero. Entonces, vuelvo a mi código, el IntelliJ, acá, y tengo un grafo, me traje este que dice nodo grafo, ¿sí? Y voy a buscar dentro de mi código, a ver, el que dice grafo MA. Ahí está. Y obviamente me voy a copiar el código. Déjenme que lo abra. Ahí está. Bueno. Entonces, tengo grafo implementando matriz de adyacencia. A ver, que me está marcando errores. Que me dice... ¿Por qué me marca error? A ver. Veamos qué le pasa. Abajo de todo, profe. A ver, que no lo estoy Abajo. viendo. Ahí está la vértice equals B. Ahí está tirando error. La B corta de equals. Ah, ok.
equals, ¿qué es esto? ¿Será que cambié la letra? ¿Valor habrá sido ahí? Ah, valor. Habrá faltado, hay un error ahí. Bueno, después díganme si ustedes cuando bajan el código, les funciona o les falla, entonces. Ahí está. Entonces, este que es el grafo de matriz de adyacencia, fíjense que no utiliza, en realidad ahora que veo acá, no utiliza un nodo grafo porque justamente utiliza una matriz de adyacencia, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a venir acá al main. A ver, vamos a quitar todo esto. Bueno, se enganchó con otro. Sí, se enganchó. Bueno. Entonces yo puedo hacer grafo MA, new, grafo MA. ¿Sí? Y el grafo acá, fíjense que tiene un constructor que me dice, claro, como es una matriz de adyacencia, me está pidiendo un arreglo de strings. Vamos a venir acá al grafo. Este grafo me pide un arreglo de strings ya en el constructor, que es el conjunto de vértices. ¿Sí? Porque se acuerdan que yo les dije, si cumplimos con la teoría, yo debería tener entonces un grupo de vértices, ¿sí? Yo puedo inicializar un arreglo de esta forma, entonces digo, yo tengo un grupo de vértices que son el vértice tal vez A, vértice B, vértice C y D, ¿no? Ese es mi conjunto de vértices. Entonces, para trabajar con la matriz de adyacencia, yo digo que voy a inicializar un grafo de matriz de adyacencia pasándole los vértices. Entonces, como ya vimos, en la matriz de adyacencia, voy a volver acá a la teoría, la matriz de adyacencia lo que va a hacer es tomar ese grupo de vértices, ¿sí? Y generar una matriz basado en ese grupo de vértices. Se necesita conocer, dice, la cantidad de vértices. Y luego se completa la matriz. Entonces, si yo conozco el conjunto de vértices, se lo paso a este TAD, y ese TAD automáticamente va a diseñar la matriz internamente. Entonces, después este TAD va a tener dos operaciones, un imprimir en profundidad y un conectar. ¿Qué es el conectar? O sea, ¿cómo digo yo ahora cómo conecto uno con otro? Si yo quiero representar, supónganse A con B, y digo que se conectan esos dos, fíjense que me dice, voy a volver a borrar, dice conectar string vértice 1, string vértice 2, e inclusive me da un entero que es el peso. Yo puedo decir que me conecte A con B y le doy un peso. Puedo darle un peso si ya quiero hacer que mi grafo sea ponderado, o simplemente le doy 0. ¿Sí? Entonces lo va a conectar. Y si le pongo peso, ¿lo va a almacenar al peso o no lo va a almacenar? Fíjense, ahora vamos a ver el código. Conecto un par de veces y acá le digo, bueno, puedo guardar como no guardar. ¿Qué hace este grafo? Entonces, recibe como parámetro o argumento de su constructor un conjunto de vértices. Entonces, lo guarda como una variable global dentro del TAD grafo al conjunto de vértices, ¿cierto? Y después define algo que se llama matriz de pesos, que es una estructura, justamente es un grafo de matrices. Tiene una matriz de pesos que es una matriz de enteros. Si bien mis vértices son valores string, yo dentro de la matriz no uso los string. Vieron que en la teoría
yo puedo tener cualquier valor de vértice, acá justamente son valores enteros, pero yo puedo tener cualquier valor en el vértice, pero la matriz acá se representa con valores enteros, o en todo caso con valores booleanos. Entonces, no necesariamente el valor o el vértice tiene que ser del mismo tipo que la información que voy a guardar en la matriz. Por eso fíjense que lo que hace es, define algo que se llama matriz de pesos, y lo que hace es, dice, crea, ya desde el constructor, cuando recibe los vértices, dice, decime cuánto es la longitud del arreglo. ¿Sí? Ustedes saben que esta propiedad es para arreglos, dice, decime cuánto es la longitud del arreglo, y simplemente define una matriz cuadrada, como dice la teoría. Dice longitud por longitud, ¿ven? Crea una nueva matriz que es cuadrada. Y después tengo un método que se llama conectar, en donde digo, conecta el nodo V con el nodo V con este peso. Obviamente, yo acá le paso un string con otro string, porque son los vértices que yo ya tengo definidos, no le voy a pasar 0, 1, 2, porque yo en realidad no sé cómo se almacenó esto, sino que yo me baso en la información que tengo, le digo, te paso el nodo A con el nodo B y un peso. ¿Y qué hace la estructura? Almacena, ¿sí? Con el conectar, toma el vértice A y usa un método interno que se llama búsqueda index, ¿sí? Hay un método privado acá, internamente, porque obviamente el valor A hay que ver en qué posición de la matriz se almacena, porque la A vino a parar en algún valor acá, para una fila y para una columna. Las filas y las columnas en una matriz se representan con valores enteros del 0 a la dimensión, ¿cierto? Entonces, la letra A no está representada en la matriz, lo que sí tiene la matriz es un índice para indicar dónde está la letra A. Entonces, fíjense lo que hace. Yo me diseñé acá en este tab un método interno que lo que va a hacer es venir, ¿sí? Es privado, o sea, no lo conoce el programador externo, simplemente el programador externo conoce un método que se llama conectar, y lo que hace es, le pasa los dos valores de vértices y el peso. Entonces, viene acá y dice, toma el valor 1 y busca el arreglo de vértices global que recibió como parámetro para construirse. Entonces, con ese arreglo de vértices, viene, fíjense, ahora me doy cuenta de una mejora. En realidad no lo usa porque después lo usa, porque ya es global, no sería necesario. Pero bueno, fíjense lo que hace. Viene acá, toma el valor, y lo que hace es, hace una búsqueda, un algoritmo de búsqueda, digamos, con centinela, escrito de otras formas. ¿Se acuerdan lo que era la búsqueda con centinela? Era recorrer todos los valores de un vértice, desde su posición inicial hasta su posición final, preguntando si el valor que está en el vértice es igual al que yo quiero buscar. Y si es igual, guarda la posición de ese vértice, guarda el índice, el valor del índice de ese arreglo como resultado y después termina la búsqueda. Si hace un break, que el break ya conocemos que es cortar la iteración de un for en el punto en que esta condición se da true, si no sigue iterando hasta llegar al final. Si esto fuera 50 y yo lo encontré en la posición 1, corta, no necesito seguir iterando, eso es para hacerlo un poco más rápido. Y cuando terminó de iterar, simplemente devuelve el resultado, que el resultado no es el valor que busco, sino el índice donde está guardado. Entonces, devuelve un índice. Ese índice
¿sí? Para el vértice 1, o mejor dicho, para el vértice 1 y para el vértice 2 que quiero conectar, llama 2 veces a ese método, en ambos busca los índices, y con esos índices hace una validación que dice si encontró o no encontró, porque puede ser que no los haya encontrado, puede ser que el usuario, o sea, acá está programado pensando en que el usuario puede hacer trampa. Por ejemplo, alguien dice, quiero conectar la X con la B. X no es un valor que está dentro de este vértice. Entonces, lo que hace acá es que si la búsqueda, cuando corre la búsqueda de ese valor, automáticamente dice que el resultado va a ser -1, a menos que lo encuentre. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacíamos búsqueda decíamos... cuando hacíamos búsquedas secuenciales, decíamos, vamos a devolver un valor que sepamos que nunca un arreglo va a tener como índice. De esa forma, vamos a poder indicar que nunca se encontró el valor dentro del arreglo. El -1 es un valor de índice que el arreglo nunca va a tener, porque siempre va de 0 hacia adelante, ¿no? Hacia todos los valores positivos superiores a 0. Entonces, -1 nunca nos va a dar. Entonces, lo que dice el conectar es, consigo el vértice, consigo el índice de ambos vértices, me aseguro que ninguno de los dos índices me dé -1, porque los dos tienen que estar cuadrados dentro de la matriz, y lo que hace es, con esos índices, viene a la matriz de pesos y dice, en la posición índice 1 con índice 2, agrega este peso, y en la misma matriz, pero ya en 2 y 1. O sea, lo que hace es lo espeja, fila, columna, y después invierte, columna, fila, ¿sí? Y de esa manera se almacena, como yo les digo, si el 0 con el 1 tienen una conexión, dice, primero usa 0 con 1 y guarda acá, y después dice 1 con 0 y guarda acá. Lo que está haciendo el algoritmo internamente es, usa los índices del arreglo de vértices, porque obtiene los índices del arreglo de vértices, y con los valores de los índices del arreglo de vértices los usa dentro de la matriz, ¿cierto? ¿Se entiende? O sea, si yo definí un conjunto de vértices que son 4, entonces tengo 0, 1, 2 y 3. Si con esta cantidad de vértices se construye una matriz de 4 por 4, yo también voy a tener 0, 1, 2, 3 y 4 en la matriz. Entonces, por eso, el grafo internamente se utiliza un algoritmo de búsqueda sobre el arreglo de vértices para conseguir un índice y después utilizarlo en la matriz. Porque también es 0, 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Es la misma dimensión por la misma dimensión. ¿Me explico en lo que quiero decir? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bien. Bueno, se nos está haciendo un poco tarde, faltan unos minutos. Todavía no vimos nada de estos métodos de profundidad, ¿sí? De impresión en profundidad. Lo vamos a ver después. Lo que estoy viendo es que acá no... Ahora voy a mirar en el GitHub, o si no, confírmenme por qué este método nos llama a este que es privado. Puede ser que me faltó. Ahora lo voy a ver. Y si no, lo voy a tratar se los voy a mandar por email, ¿sí? El otro grafo que tenemos acá, déjenme 5 minutos más, a ver si podemos, es el grafo de lista de adyacencia. Este grafo, si ustedes vienen y lo agregan acá, a la par del otro, vamos a crear una nueva clase. O sea, el grafo de matriz es simple porque utiliza una estructura que ya conocemos.
Entonces es simple de manipular. El grafo de lista de adyacencia, está, ok, sería este es en realidad. Déjenme ver, estoy mirando el código, si está. ¿Saben qué, chicos? Este código está o viejo o no lo subí al GitHub. Ahora lo voy a revisar porque me están mostrando que no está del todo terminado. Bueno, puede ser que tenga una versión vieja yo acá, no sé si esto está actualizado o no. Voy a hacer lo siguiente, lo voy a revisar para la clase que viene, hagamos así, y se lo voy a subir al GitHub o si no se los puedo mandar por email, para así poder tener también las operaciones de la lista de adyacencia, ¿sí? Que es este, que quiero que tenga. Que es más complejo porque tengo que estar creándome todas estas clases, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar esto preparado para la clase que viene, del jueves, y lo podemos revisar, ¿sí? Así no perdemos tiempo ahora. Antes de cortar hoy, ¿alguna duda? No, profe. ¿Hasta ahora? Bueno, No se entendió bien. perfecto. Entonces, vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a terminar de ver cómo crear las estructuras de grafo y ya vamos a revisar algunas de las operaciones de grafo para ir terminando. Y lo mismo, ya vamos a empezar a ver las fechas. Yo voy a armar, esta semana dije que iba a hacer, ya voy a armar un calendario, cómo vamos a rendir los exámenes y demás, ¿sí? Acuérdense, no son los exámenes de la semana que viene porque nos falta cubrir un poquito de teoría, estamos tal vez atrasados en una clase. Y después ya podemos hablar. Entonces, voy a armar el calendario, voy a distribuir en base a los que están, tengo que armar en base a los que, darle prioridad a los que están viniendo siempre a clases, ¿sí? Que ustedes estoy viendo que somos 19, 20, y después ver al resto, porque en teoría somos como 40 en total, pero bueno, perdí a algunas personas durante la cursada, pero tienen libertad de rendir la materia igual. Bueno, los libero, seguimos la clase que viene el jueves y nos empezamos a organizar para los exámenes, para el examen de la materia. ¿Está? Listo, Si no hay profe. más Hasta luego. dudas, entonces nos despedimos y nos vemos el jueves.